A continuación vamos a abordar lo referente a análisis de artículos científicos. ¿Qué es un artículo científico? Es un trabajo de investigación publicado en alguna revista especializada de determinada área del conocimiento. Tiene como objetivo difundir de manera clara y precisa los resultados de una investigación. También puede fomentar el desarrollo de métodos experimentales innovadores. ¿Cómo podemos encontrar un artículo de investigación científica en Google o en Google, que es la manera correcta de decirlo? Vamos nosotros en el buscador a anotar, como está en el ejemplo arriba, palabras clave que tengan que ver con el tema que nos interesa. Por ejemplo, en el tema del divorcio en nuestro país ponemos divorcio, México, espacio y anotamos la terminación .pdf, porque los artículos por lo regular vienen en formato PDF. Si te das cuenta, en la lista vienen, por ejemplo, el divorcio encausado en México, que viene siendo una tesis, consideraciones generales sobre el divorcio. Aquí la revista Redalic nos dice divorcio y separación conyugal en México en los albores del, y ya no nos dice más. Tendríamos que revisar cuál de todas estas opciones nos sirve de acuerdo a nuestras necesidades académicas. Bueno, entonces recuerda poner en el buscador el tema o las palabras clave y un espacio con la terminación al final .pdf. Vamos a ver los tipos de artículo científico. Tenemos los estudios empíricos, que se refieren a estudios de investigación aplicada. Cuando se llevan a cabo experimentos, se ponen a prueba hipótesis y se muestran resultados o hallazgos particulares. Todos los artículos, debemos mencionar, se basan en el método científico. Las reseñas. Se hacen críticas sobre publicaciones, sobre todo de libros clásicos. Por otro lado, también en las reseñas se organizan publicaciones en determinada área del conocimiento, y a todo esto se le llama estado del arte, es decir, cuántas publicaciones hay o cuántos estudios hay de determinado fenómeno. Por ejemplo, del suicidio, cuántos autores en México han escrito alrededor de este tema. Bueno, hay artículos que realizan reseñas al respecto. Los artículos teóricos, pues ahí, como su nombre lo dice, marcan teorías que se parecen o difieren, pero que finalmente su objetivo es estudiar determinado objeto o fenómeno o parte de la realidad. Entonces hacen como un resumen de diferentes teorías, pero que el tema en sí, en esencia, es el mismo. Los artículos metodológicos, bueno, estos son un poco parecidos a los empíricos, dado que proponen nuevas metodologías para abordar un fenómeno. Recordemos que hay dos perspectivas metodológicas, la cuantitativa y la cualitativa. Entonces, los artículos metodológicos van a poner en debate ambas perspectivas, y recordemos que hoy en día se llevan a cabo estudios mixtos, donde está lo cualitativo y lo cuantitativo. Y los estudios de caso también son estudios empíricos, pero los estudios de caso se realiza con un sujeto o con más sujetos de investigación. Puede ser con una persona, una familia o un grupo en específico. Entonces, esos son los estudios de caso. O podemos, por ejemplo, poner, si quisiéramos investigar el estrés académico de los universitarios de la UPAD, pues tendríamos que hacer el caso de la sede Ciudad Alemán, y entonces aquí estaríamos en un estudio empírico, pero a la vez es un estudio de caso, porque nada más nos estamos enfocando en un contexto específico. Vamos a conocer la estructura de los artículos
Tanto los artículos empíricos, metodológicos y estudios de caso, así como las reseñas y los artículos teóricos, todos tienen obviamente el título, los datos de publicación, la revista, el nombre de la revista, el número del artículo, el año, los autores. Todos tienen un abstract, un resumen o un sumario. Es ahí un párrafo en donde podemos ubicar de qué trata el artículo y ahí nosotros podemos decidir si nos va a servir o no. Y vienen palabras claves. ¿A qué se refieren las palabras claves? Son conceptos que abordan la temática que nosotros vamos a revisar mediante el artículo. Los artículos que son reseñas o artículos teóricos se componen de introducción, de subtemas, de discusión o conclusión y de referencias. Lo que antes se llamaba bibliografía, hoy le llamamos referencias. ¿De qué manera nosotros podemos realizar un análisis de este tipo de artículos, de reseñas o de artículos teóricos? Básicamente haciendo un resumen con nuestras propias palabras y desde luego ubicando las ideas principales. Los artículos que se llaman empíricos, metodológicos o estudios de caso, los podemos denominar a cualquiera de estos como artículos de investigación aplicada. Y estos se componen de introducción, de método, que tiene otras secciones como sujetos o participantes, de ambas formas se puede llamar. Tenemos la parte de instrumentos y la parte de procedimiento. Después vendría la parte de resultados, luego la discusión o conclusión y finalmente también la parte de referencias. Ahora te sugiero que analices un artículo de investigación aplicada, qué ventajas tendría en este caso sobre los artículos teóricos o reseña. Bueno, que este tipo de artículos te van a mostrar datos de primera mano, es decir, los teóricos me van a hablar, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, pero en cuestión teórica, nada más, y aquí en los de investigación aplicada, como decíamos, son los empíricos, los metodológicos o los estudios de caso. Bueno, pues me van a permitir tener, sí, en la parte de introducción una poca de teoría, pero en las demás secciones me van a mostrar datos de primera mano. Datos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar en contexto mexicano, en contexto latinoamericano y en el mejor de los casos de una región específica del país. Entonces, ¿qué te sugiero yo para analizar un artículo de investigación aplicada que ya decíamos que son los empíricos, los metodológicos o estudios de caso? Bueno, te voy a sugerir que te bases en las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes, cuántos y dónde? ¿Cómo? Y ubicar los hallazgos. Vamos a ver, decíamos que todo artículo pues tiene su título, tiene los autores que lo redactaron, que lo escribieron, que conformaron el equipo de investigación, puede ser uno, pueden ser más. Tiene su resumen, decíamos aquí nos va a permitir ubicar si nos va a servir o no. En inglés es el abstract y en portugués es lo que le llaman sumario. Y entonces la pregunta del qué, ¿cómo la contestamos? El qué se refiere a un problema en el cual nos basamos para llevar a cabo nuestro estudio de investigación aplicada. El qué lo vamos a ubicar en los primeros renglones de la introducción. Por ejemplo, aquí el qué nos dice: las exigencias de una sociedad globalizada han dado como consecuencia transformaciones estructurales en la familia, es decir, que la globalización y todo lo que esto implica pues ha modificado la composición de las familias. Entonces el qué se refiere a un problema detectado y viene en los primeros renglones de la parte de introducción. El por qué se refiere a las causas del problema o del fenómeno que hemos planteado.
Y también lo vamos a ubicar en la parte de introducción. Después del qué viene el por qué en las siguientes líneas, sin pasarnos del segundo o del primer párrafo. Y aquí el por qué nos dice: las recurrentes crisis económicas se han convertido en uno de los estresores vitales en gran número de familias en la actualidad. Esta situación ha generado una cadena de acontecimientos que afectan la vida familiar, poniendo a prueba la capacidad de adaptación de padres e hijos. Es decir, la crisis económica estresa a las familias, lo que repercute tanto en padres como hijos. No se adapta, hay conflictos por ahí. Entonces el por qué decíamos también en la parte de introducción. Vámonos al para qué. El para qué se refiere al propósito, a la meta o al objetivo del estudio realizado. ¿Y ese dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a ubicar un párrafo antes del método. Un párrafo antes del método, aquí lo tenemos. Vamos a leer el objetivo o el para qué. El objetivo central de este estudio fue analizar la relación entre funcionamiento familiar y el apoyo social percibido en escolares adolescentes en riesgo psicosocial y de nivel socioeconómico bajo, con el fin de contribuir con datos que orienten el diseño de programas de prevención primaria en las escuelas. Ya decíamos, el para qué se refiere al objetivo del artículo o de la investigación, y lo ubicamos un párrafo antes de llegar al método. ¿Quiénes, cuántos y dónde? Esto lo vamos a encontrar en la parte del método en lo que se refiere a participantes o sujetos de investigación. Aquí lo vamos a contestar. ¿Quiénes, cuántos, dónde? 369 adolescentes escolares de 13 a 18 años de edad, de escuelas públicas de nivel medio y medio superior, ubicadas en las zonas marginadas de los suburbios de la Ciudad de México, consideradas de alto riesgo. Es decir, participaron adolescentes de secundaria y de prepa de 13 a 18 años en zonas marginadas de la Ciudad de México. El cómo se refiere a qué procedimientos, más que nada a qué instrumentos, a qué recurrimos nosotros para recopilar nuestra información. Y esto lo ubicamos en instrumentos. Recordemos que trabajo social, derecho, psicopedagogía, psicología y criminología y criminalística trabajan con personas. Entonces los instrumentos por lo regular son encuestas, son test o pruebas psicológicas, las cuales se tienen que ubicar los nombres, por ejemplo una ficha sociodemográfica, la evaluación de relaciones intrafamiliares o la escala de apreciación de apoyo social. Tenemos que ubicar el nombre de los instrumentos con su autor correspondiente, y ya si quisiéramos ahondar cómo eran esos instrumentos, por ejemplo la escala de apreciación de apoyo social, son 23 preguntas y aquí nos dice a detalle en qué consisten esas 23 preguntas. Pero aquí en el cómo nada más tenemos que ubicar el nombre de las pruebas o de los instrumentos, y ya decíamos con su respectivo autor. Los hallazgos. Todo artículo tiene la parte de resultados, pero nosotros no nos vamos a ir a esa parte, nos vamos directamente a conclusiones, ya que en conclusiones a nosotros nos van a narrar los números, gráficas y tablas que vienen en la parte de resultados. Mejor nos vamos aquí a letras, es más fácil leer que interpretar cuestiones estadísticas. ¿Qué hacemos en discusión y conclusiones? Tenemos que ser muy observadores para ubicar lo que los autores nos están queriendo decir con estos números. Por ejemplo, aquí nos dice que pues los datos de esta investigación señalan que el contexto y las condiciones de vida como la pobreza influyen en el funcionamiento familiar y en el apoyo social. Más adelante pues vamos subrayando a modo de resumen. Nos dice que los padres no cuentan con niveles de estudio altos, las madres, además de las tareas del hogar, trabajan, contribuyen al ingreso familiar y esto hace que pasen menos tiempo en casa.
no cuiden y no apoyen a sus hijos como ellas quisieran, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, los hallazgos de los autores, el aporte de los autores, lo vamos a encontrar en discusión y conclusiones. La referencia en formato APA, ¿a qué se refiere? Es a estructurar los datos del artículo que nosotros estamos consultando. Y aquí tenemos un ejemplo. Vienen los autores, se nombran por su apellido y se abrevian sus nombres. Viene el año de publicación del artículo, viene el título del artículo, la revista que lo está publicando, viene el volumen, el número y las páginas de dónde a dónde dentro de esta revista se encuentra el artículo. Ya para terminar tenemos la siguiente tabla que puedes tú diseñar para irla rellenando de acuerdo a las preguntas que fuimos planteando, y en donde te dije en donde se encuentra la información para ir contestando cada pregunta. Por el momento es todo y estamos viéndonos. Muchísimas gracias.